Hola, en el capítulo 15 del curso nos ocuparemos del contrato por el cual se entregan cosas para su almacenamiento, cuidado y conservación. Nos referimos al contrato de depósito. Si bien admite distintas modalidades, según se trate de cosas fungibles o no fungibles, o bien de las circunstancias en las cuales se celebra el contrato, el tipo contractual es uno solo, por lo tanto su disciplina jurídica es única, más allá de las disposiciones especiales que rigen en cada categoría de depósito. Cabe aclarar, en cambio, que existen otras figuras similares en el medio bancario, como el depósito de dinero, el servicio de caja de seguridad y la custodia de títulos, pero que cuentan con reglas específicas, dado que son contratos típicos, por más que se le puedan aplicar, llegado el caso, algunas de las soluciones que aquí estudiaremos a partir de los mecanismos de integración normativa. Vamos a comenzar. Depósito. Por el contrato de depósito, una parte, la depositaria, se obliga a recibir de otra, la depositante, una cosa para custodiarla y restituirla con sus frutos. Hay depósito cuando dejamos el abrigo en un guardarropa, cuando ingresamos a un local comercial y nos piden que entreguemos la mochila, cuando introducimos nuestro equipaje en un hotel u hospedaje, o cuando recibimos en custodia las plantas del vecino. En el ámbito comercial, el depósito se utiliza con habitualidad para el cuidado de mercaderías que deben ser transportadas de un punto a otro, por ejemplo, desde la terminal de producción hasta los centros de distribución mayorista. En el ámbito agrícola, el depósito es muy común para la custodia de cereales y oleaginosas durante algún tiempo a la espera de su exportación o simplemente como reserva de valor. El depósito puede ser de 4 clases. Regular, en donde el depositante transmite simplemente la tenencia de la cosa, que puede ser una cosa no fungible o cosas fungibles en la medida que estén embaladas para que le sean restituidas las mismas cosas con sus frutos. Irregular, en donde el depositante transmite la propiedad de una cantidad de cosas fungibles para que le sean restituidas la misma cantidad y calidad de ellas. Voluntario, en donde el depositante puede elegir al depositario, y necesario, en donde el depositante no tiene la posibilidad de elegir al depositario debido a circunstancias de imperiosa necesidad, como la persona que debe abandonar un lugar de improviso o si hubiera un solo depósito disponible y la mercadería está por echarse a perder. Pero también comprende el depósito necesario aquellas cosas introducidas por los viajeros en hoteles o establecimientos asimilables, por ejemplo, clubes, clínicas, locales gastronómicos, etc. Supongamos que Deje Aquí es un establecimiento que recibe ganado en depósito previo a su traslado a destino. Entonces, está ahora obligado a recibir los animales y ubicarlos en los corrales correspondientes, dar recibo en donde se individualice el ganado, cuanto menos por raza, peso, número, marca o señal, cuidar de los animales de manera profesional y de acuerdo a lo convenido, en espacios individuales o con cierta clase de alimentación, por ejemplo, realizar gastos razonables que sean urgentes para el cuidado de los animales, dar aviso inmediato al depositante sobre la necesidad de hacer gastos de conservación extraordinarios, podría ser una intervención veterinaria, dar aviso inmediato al depositante si por circunstancias extraordinarias ha debido modificar la modalidad de custodia convenida, como sería, por ejemplo, pasar el ganado a corrales comunes por los destrozos ocasionados a raíz de una tormenta. No usar los animales, si fueran caballos, por ejemplo, para trasladar vacas de un corral a otro. Permitir la inspección por parte del depositante o de la persona que éste indique. Y finalmente restituir los animales con sus frutos, como ser una cría, al término del plazo estipulado o antes si así lo requiere el depositante. Por otra parte, el depositario estará obligado a pagar las sumas de dinero o la contraprestación convenida. Ello dependerá seguramente de la cantidad de animales y el tiempo de custodia. Pagar los gastos razonables urgentes que se han hecho para el cuidado de los animales, como la aplicación de algún antibiótico, y los gastos de restitución, como el flete hasta el lugar de entrega. Cabe tener en cuenta, por un lado, las siguientes particularidades del depósito gratuito. En primer lugar, que el depositario está obligado a cuidar de las cosas de la misma manera que lo hace con las propias. En segundo lugar,
que el depositante debe asumir además los gastos de custodia normales en que haya incurrido. En tercer lugar, que el depositario puede requerir la recepción de las cosas antes del cumplimiento del término estipulado. En otras palabras, puede rescindir el contrato sin causa por más que se haya fijado un plazo. Por otro lado, el depósito de una cantidad de cosas fungibles con facultad de utilizarlas hace aplicables las disposiciones del contrato de mutuo, no las del depósito. En cuanto a la responsabilidad del depositario, es necesario hacer las siguientes distinciones. Regla general. El depositario es responsable por la pérdida, deterioro o destrucción por su culpa de las cosas depositadas. Ello puede ser por no cuidar de las cosas con suficiente diligencia, dejándolas a la intemperie, por ejemplo, por no realizar a tiempo ciertos gastos razonables urgentes, como aplicar sustancias químicas en mal estado a las mercaderías, por no respetar el tipo de custodia acordada, delegándola en otras personas cuando debía ser personal, por ejemplo, entre otras situaciones. Dicho en otros términos, el depositario deberá demostrar que cuidó las cosas con el mismo criterio que las propias o siguiendo los estándares profesionales del rubro. Obviamente que la regla que comentamos no opera cuando el depósito es irregular, porque en ese caso el depositario adquiere la propiedad de las cosas depositadas y por lo tanto siempre responde por las contingencias que puedan perjudicarlas. Hoteles y establecimientos asimilables. El establecimiento hotelero es responsable, aún sin culpa, por el daño o pérdida de las cosas introducidas en el hotel por los viajeros, obviamente de las entregadas para su custodia, pero también de los efectos no entregados o de las cosas dejadas en la habitación. Y el vehículo, que puede ser un automotor, una motocicleta, una bicicleta u otro, guardado en los lugares puestos a disposición por el establecimiento hotelero, pero no las cosas dejadas en su interior. Consiste en una responsabilidad objetiva calificada, puesto que el depositario solo se libera por el caso fortuito o fuerza mayor que nada tiene que ver con la actividad hotelera. Corresponde asimismo incluir, con la misma limitación, el hecho del tercero o hecho ajeno, podría ser por ejemplo el hurto practicado por otros huéspedes. Claro está que la culpa del viajero, como dejar caer el celular por el balcón, también exime de responsabilidad al hotelero. Con relación a los efectos de valor superior a lo normal, en la medida que no sean cosas que han de permanecer con el viajero, pensemos en un reloj, en un celular o en una notebook, se establece lo siguiente. El viajero debe comunicárselo al hotelero y guardar las cosas en las cajas de seguridad que a esos fines deben disponer los hoteles. Si las cosas faltan, la responsabilidad del hotelero por daño material tiene como tope el valor declarado por el viajero. El hotelero puede negarse a recibir aquellas cosas que sean de un valor muy superior considerando las características del establecimiento, como si alguien pretendiera entrar con $10.000 a un hostel, por ejemplo. Por lo demás, son nulas las cláusulas que limitan o eximen de responsabilidad al hotelero por fuera de las hipótesis desarrolladas. Las mismas reglas se aplican a otros establecimientos, como hospedajes, clubes, clínicas, gimnasios, entre otros, en los que también se introducen efectos en calidad de depósito necesario. Casas de depósito. El depositario que opera un establecimiento de depósito es responsable, aún sin culpa, por la pérdida, deterioro o destrucción de las cosas, a menos que ello se deba a alguna de las siguientes causas. La naturaleza de las mercaderías, como las frutas o verduras, que solo pueden conservarse durante algún tiempo por más que estén en cámaras de frío, defectos intrínsecos de las cosas o de su embalaje, caso fortuito que no tiene nada que ver con la actividad de custodia y conservación de las mercaderías. No lo sería, por ejemplo, el apagón de energía que deja sin electricidad a un depósito de cosas bajo cadena de frío. Aquí la cuantificación de los daños corresponde que la hagan peritos que ofician como árbitros, solución característica del derecho comercial. Cuando se estipula un plazo, el depositante puede no obstante solicitar la restitución de las cosas antes de su vencimiento, salvo que el tiempo del depósito lo sea también en beneficio del depositario,
Ello puede suceder, por ejemplo, cuando las cosas depositadas son trasladadas a centros de almacenamiento distanciados que requieren de una logística programada para ser restituidas. Por más que las cosas se restituyan de modo anticipado, el depositante debe igualmente pagar por la totalidad del plazo acordado, a menos que se estipule otra cosa. Por ejemplo, el pago de los días de depósito efectivo más una multa o recargo por retiro anticipado. Hemos finalizado con el desarrollo del contrato de depósito. Vimos la configuración del contrato, las diferencias entre el depósito regular y el depósito irregular, las situaciones de depósito necesario, las obligaciones de las partes, las particularidades del depósito gratuito, la responsabilidad del depositario y el plazo contractual y la restitución anticipada. Chao, les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo capítulo.